función de lo que planteas, fuerzas de seguridad cooptadas, digamos, en función de los intereses de esta oligarquía mundial, que sostiene la lógica del cambio de lógica de acumulación. Bueno, fuerzas de seguridad cooptadas o corrompidas. A veces las cooptan, a veces las corrompen, pero igual la debilitan y debilitan la función preventiva de la policía. El Estado, así con el ejemplo que hiciste de agujeritos que lo van lacerando, yo ya te había planteado en algún momento, digo, la lógica de... Primero, digo, yo me paro de una lógica, ¿no? Existen los ricos y los pobres, que esto es una cosa que es estable y permanente, o sea, el trabajador y la burguesía... Una sociedad estratificada. ¿Sí? Eso existe y va a seguir existiendo, no es que se alteró eso está. ¿No? Entonces... En la Argentina, a diferencia de otros países, por lo menos de la región, nosotros teníamos, a partir de Perón, ¿no? Digamos, pudo haber alguna cosa previa, pero digamos, Perón constituye el Estado este que nosotros conocemos, que del 55 para acá vienen queriendo destruir. Y tenés, digamos, por un lado la clase trabajadora y por otro la clase la burguesía, ¿no? Y en el medio el Estado, mediando, pero su sola existencia sobrevive, subsiste, digamos, valga la redundancia, con una alianza con los sectores más pobres, porque es quien acumula y si distribuye en los sectores más bajos, son aliados. Me da la sensación que esta nueva oligarquía mundial, con estas características neoliberales, que no son liberales en la concepción ideológica fina, digamos, de teoría, lo que vienen a hacer ellos es destruir el Estado como un socio, porque recauda, porque acumula, porque para poder acumular y sostenerse se reparte en los sectores más bajos que genera la clase media, una clase casi inexistente, digamos. El valor agregado lo da el trabajo del obrero, claro, por así decirlo. Entonces, ahí, la única manera de que exista ese Estado es que se alíe con los ricos sosteniendo su poder, que es... Esto es lo que pareciera ser que viene a ser en aquí ahora este gobierno, y en términos generales en el mundo en algún lado ya existe y viene intentando hacer. Nosotros, digamos, en esta lógica de la discusión de una nueva constitución para un nuevo Estado, nosotros queremos convalidar un Estado que siga sosteniéndose en su alianza con los sectores más pobres, pero para eso, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, tenemos que repensar el Estado y traducirlo en un proyecto. Un proyecto es una constitución. Ojo, Perón era un militar. Pero como militar sabía que si uno avanzaba ocupando determinadas posiciones, tenía que hacerse fuerte en la posición que ocupaba. En consecuencia, llamó a un jurista, hizo la Constitución del 49. Avanzando. Trincheras. Bueno, llamó a un jurista y hicieron la Constitución del 49. Es lo que nos ha faltado, es lo que nos faltó. Hemos avanzado, en 12 años se avanzó, pero nos faltó consolidar normativamente eso, institucionalmente eso, y por todas las brechas de esta Constitución, que permite esto que te estaba describiendo, que el Ejecutivo maneje todo, por un voto un tipo se lleva todo el poder, y bueno, así estamos. Bueno, entonces, en algún momento, cuando esto entre en crisis, tenemos que tener preparado un proyecto, tenemos que decir, bueno, a ver, tenemos que tener preparada una idea de Estado, porque tenemos que transitar una hora del mundo con un poder diferente. Vos tenés en claro algunas cuestiones concretas. De hecho, has escrito sobre la Pachamama y la concepción, digamos, que tiene que ver. También, digamos, eso debiera entrar en una lógica de una nueva constitución, ¿no? Sí. No puedo ocultarte algo que es cierto. ¿Cómo superar esta hora del mundo y cuál es el déficit que tenemos en todo el mundo? No hay un proyecto pergeniado, alternativo,
al poder de las corporaciones, de este totalitarismo corporativo. Cuando el mundo era bipolar habían dos proyectos, ahora esto avanza y no tenemos un proyecto en el mundo, quiero decir. Los grandes relatos, no, ya no funcionan, los grandes relatos fueron para otra época. Entonces, yo sé que sí, si se hiciera un proyecto alternativo también se corre un peligro de que se vuelva totalitario, ese es otro riesgo. Pero sí, y lo vemos, hay obstáculos que se le van oponiendo a este avance del totalitarismo corporativo. Obstáculos sindicales, movimientos verdes, movimiento feminista, una cantidad de cosas, movilizaciones populares, etc. Pero falta algo que quizá permita darle coherencia a eso. Realmente lo vi hace ya muchos años cuando peleaba contra las discriminaciones y veía que cada grupo discriminado actuaba por su lado e incluso se peleaban entre ellos a ver qué discriminación era peor. Bueno, es mucho peor cuando ya llegas al genocidio, un tipo empieza a discutir que su genocidio fue peor que el otro. No, bueno. En tanto que todo totalitarismo discrimina en masa. Pero las resistencias se oponen parcialmente y a veces hasta conflictivamente entre ellas. Esto lo estoy viendo ahora, sí, mirando el mundo digo, bueno, pero ¿qué imán hay para tratar de dar cierta coherencia, donde se pueda aprender un poco todo? Y eso falta, sí es cierto. Pero desde nuestra posición periférica y sin pretensión de hacer otro gran relato, indiscutiblemente que las resistencias más importantes o las pulsiones de ampliación de ciudadanía real más importantes que tuvimos en la región fueron los populismos, con todos sus defectos, que no hay por qué negarlos. Pueden ser contradictorios, pueden ser desde un punto de vista de ortodoxia ideológica, qué sé yo, pueden no ser coherentes, pueden ser personalistas, algunos fueron autoritarios, todo lo que quieras. ¿Es verdad? No, decir que no. Pero si estamos sentados acá, sabemos leer y escribir y podemos hablar. Y algo funcionó. Algo funciona. Pero aparte, siempre me río, me causa mucha gracia porque vos exprofesamente decís populismo. Sí. Cosa que en un momento te dije, a mí me molesta porque para mí es popular. No. Explicar. No, para mí creo que hay una confusión tremenda. Los europeos usan peyorativamente la palabra populismo porque traducen mal una expresión alemana que es Völkisch. Völkisch es populacherismo, es explotar los prejuicios peores que hay en una sociedad en beneficio de la política. Cuando hablamos de populismo estamos hablando de Lázaro Cárdenas en México, estamos hablando de Getúlio Vargas en Brasil, estamos hablando de Pérez de Irigoyen y Perón acá, estamos hablando de Velasco Ibarra en Ecuador, estamos hablando del APRA peruano. En ese marco, digo, lo que nosotros también tenemos que ver de qué forma nosotros nos acomodamos a esta nueva realidad, intentando volver a un Estado-nación más fuerte y sólido. Más fuerte en el estado de soberanía. En la lógica de la Constitución, qué sé yo, sería bueno que explicara esas cosas que decís que nuestra Constitución no especifica. Bueno, nuestra Constitución ni habla de Fuerzas Armadas, muy poquito dice de Fuerzas Armadas. No sabemos qué función tienen las Fuerzas Armadas en la Argentina. Está hecha en una época de guerras, etcétera, qué sé yo, después hicieron la guerra del Paraguay, no sé, que destrozaron el Paraguay, todas esas barbaridades, bueno. Fuerza de seguridad no dice nada. Defensa del subsuelo, nada. Medio ambiente, bueno. Biodiversidad. A diferencia de la del 49. A diferencia del 49. Los derechos, sí, los tenemos todos declarados. La del 49 la derogan por bando militar en el 56 y ahora los derechos los tenemos declarados por vía internacional, claro.
metimos los derechos humanos adentro y entonces ahí los tuvimos que recuperar por vía internacional, los que antes habíamos tenido Por constitución por propia. constitución propia. Está bien, mejor tenerlo en porta. Ahora tenemos a alguien en la Corte que dice que son de segunda categoría porque es derecho prestado, pero bueno, no importa. ¿Qué vamos a hacer? Y la Corte que se declara independiente del Estado. Bueno. Tenemos una estructura del Poder Judicial que es demencial. No hay otra constitución de país más o menos democrático, y no digo alemana, no, en América Latina, aunque sea, que tenga la estructura loca del Poder Judicial que tenemos nosotros. Lo cual da lugar a una anarquía que permite que cada juez haga lo que quiera y en definitiva haya 5 personas que sean la última instancia de cualquier causa, de cualquier materia de todo el país cuando se le da la gana y si no se le da la gana no. En una atribución que a lo largo de los años asumió la Corte, ¿por qué? Porque fueron ellos los que dijeron que la tenían, pero no lo dice ni la Constitución ni la Ley 48, que es la que regula el procedimiento. Entonces, claro, tenemos códigos únicos en todo el país con 25 posibles interpretaciones distintas y nadie unifica las interpretaciones, lo cual da lugar a que de un lado, de un retén, de una policía caminera, no puedas hacer un contrato y del otro lado sí, o de que este lado de un río resulte un delincuente y del otro lado te den una medalla. ¿Por qué? Porque son interpretaciones, cada uno hace lo que quiere. Entonces esto es anárquico. Y a eso le sumas, bueno, claro, aberraciones, qué sé yo, un juez que se le ocurre hablar de traición a la patria cuando no hay guerra. Yo que sepa, nunca estuvimos en guerra con Irán. Nunca vi que el ejército argentino se prepare para invadir Irán. Bueno, no, traición a la patria. Una ocurrencia directamente disparatada. Pero esto es porque la Constitución expresamente dice que para ser traición a la patria tenemos que estar en guerra con ese otro Estado. Claro, dice que hay que pasarse al enemigo, prestarle ayuda o socorro. Enemigo hay en la guerra. En otro lado tenés enemigo. Bueno, aparte revisá todos los constitucionalistas nuestros, conservadores, los que sean, de cualquier época, los penalistas nuestros, todos dicen que se necesita la guerra. Bueno, aparte lo dice la Constitución. Si ves el dispositivo sobre traición a la patria, está puesto en el capítulo de Poder Judicial. Uno dice, ¿por qué está en este capítulo? Está mal, la Constitución del 49 le había llevado las garantías. ¿Pero por qué está? Porque lo copiamos de Estados Unidos, que lo tiene en el capítulo de Poder Judicial, porque no quisieron los gringos que les pasara lo mismo que los ingleses. Los ingleses de traición a la patria acusaban a cualquiera y cuando vos vas a Londres los guías te muestran, acá colgaron al lord no sé cuánto, allá colgaron al otro lord. Parece que te están mostrando Castillo con lores colgados y los colgaban a todos por traición a la patria. Cuando los gringos tuvieron que hacer una constitución dijeron no, traición a la patria es únicamente, only, y eso, traducción literal, lo tenemos nosotros en nuestra Constitución. De modo que es un disparate total hablar de eso, pero bueno. ¿Pero por qué se puede hablar de eso? Y porque no hay una jurisprudencia consolidada. ¿Por qué? Porque no tenemos Tribunal de Casación Nacional que unifique la interpretación.